Bien, estamos en Marcos capítulo 15. Estamos leyendo sobre la crucifixión de Jesús. Y el día anterior nos enfocamos en la conversación de los que fueron crucificados con él. Y por eso hicimos un salto a Lucas, porque aquí en Marcos apenas se registra nada sobre eso, pero en Lucas sí. Y decíamos que esos que fueron crucificados junto a Jesús, pues de alguna forma representan a toda la humanidad, a todos nosotros, porque en el fondo todos podríamos decir que somos moribundos. Es decir, nacemos en este mundo y lo hacemos con una sentencia de muerte. Todos venimos con un cuerpo que está destinado a morir. En el principio Dios no lo creó con esa intención, pero a causa del pecado, entonces por eso es así, ¿no? Pero en esa cruz Jesús dio la vida, bienvenida, dio la vida por todos para darnos el don, el regalo de la vida eterna. Ese es el sentido de la cruz. Que nuestros pecados sean perdonados, reconciliarnos con Dios y darnos así la vida eterna. Vivir para siempre en el reino de Dios. Ahora, los que fueron crucificados con Jesús, decimos que representan a la humanidad porque ahí tenemos dos reacciones opuestas al sacrificio de Jesús. Uno de ellos representa a los que rechazan a Cristo. Él pues se burló de Jesús estando en la cruz, como lo hacían también muchos de los que estaban abajo, los dirigentes judíos, y no pudo ver ni tampoco creía que Jesús, que estaba ahí crucificado, fuese el Mesías y que lo que estaba haciendo era el plan de Dios. Y que era precisamente esa muerte en la cruz lo que podía perdonar sus pecados. El otro que fue crucificado sí que lo vio, sí que lo creyó. Entonces el otro representa a aquellos que hemos creído. Entonces ahí tenemos las dos posibles respuestas al Evangelio, ¿no? El sacrificio de Cristo en la cruz, su venida a este mundo, ha dividido a la humanidad. Están aquellos que van a abrir su corazón, que van a creer y están dispuestos a responder al llamado de Dios, a empezar una nueva vida con Cristo, y están los que van a decir que no van a creer, que lo van a rechazar. Bien, pues todo esto a modo de repaso. Al que fue crucificado, que reconoció su culpa de estar ahí en la cruz, que él moría por sus pecados, y le pidió misericordia a Jesús cuando él volviese para reinar, pues Jesús le prometió la vida eterna. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa es la promesa que Jesús lanza desde la cruz, la que él hace, ¿no? Vida eterna a aquellos que estén dispuestos a arrepentirse y creer, ¿no? Confiar en él. Bien, pues vamos a seguir hoy comentando a partir de allí, pero vamos a leer desde un poco más atrás, desde el versículo 21, y pasamos a comentar. Adelante, Hilda. Amén. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz.
y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no la tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre él para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniendo en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya había muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Muy bien. Bien, pues este es el transcurso, ¿no?, de la muerte de Jesús ahí en la cruz. Estábamos hablando de los que fueron crucificados con él, que decíamos que uno de ellos, como leíamos en Lucas, se burlaba de Jesús desde la cruz. ¿Quiénes más se burlaban y hablaban pues esas palabras de burla y de desprecio desde abajo, allí observando la muerte de Jesús? ¿Quiénes más lo hacían? Los principales sacerdotes. Los principales sacerdotes. Uh-huh. ¿Cuáles eran algunas frases que ellos decían? Se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Uh-huh. Esa era la más, Uh-huh. lo que más predominaba. El versículo 31, ¿no? Uh-huh. La burla de eso, todo el poder que parecía que tenía, y resulta como que para ellos
Resulta que no tenía poder. Mm, Un poco yo quería destacarlo así. mm, Y como no se salva, mm. Y el versículo 32 también dice... Descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. ah, También los que estaban crucificados con él le injuriaban. ah. Fijaos, dice el Cristo, ¿no? Que significa el Mesías, Rey de Israel. Lo decían de forma irónica, ¿no? Descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Entonces Jesús estaba allí pagando por amor, ¿no? Hasta por ellos Cumpliendo mismos. hasta por ellos, ¿no? Lo que estaba recibiendo eran burlas, ¿no? Y palabras de desprecio. Este es el rechazo de los dirigentes de Israel, ¿no? Que fueron los que conspiraron su muerte. Todo eso lo habíamos ya leído, ¿no? Los que le llevaron a Pilato para que le condenara. Bien, el versículo 33. Bueno, antes de pasar al 33, fijaos que otra frase que le lanzan en el 29, ¿no? Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Uh-huh. ¿Os acordáis de una frase así parecida que dijo Jesús? Jesús dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Eso lo registra el Evangelio de Juan. Y es cuando Jesús había estado echando fuera a todos los que vendían en el templo. Entonces los dirigentes judíos le preguntan a Jesús que con qué autoridad hacía eso, ¿no? Y entonces Jesús dice esta frase, dice: destruid este templo, ¿no? Porque le preguntan también que qué señal hace para demostrar que su autoridad venía de Dios, ¿no? Y Jesús les dice esto: destruid este templo. Y eso parece que es una frase que ellos se quedaron, ¿no? Dice: pues si esto fue construido en 40 y pico años, ¿cómo tú lo vas a levantar en 3 días? Pero Jesús, ¿a qué se refería? A su cuerpo. A su cuerpo, ¿no? Entonces, fijaos, Jesús había anunciado su resurrección. Y ahora le lanzan esa frase, ¿no? A modo de desprecio. Pero, sin embargo, es una profecía que estaba a punto de cumplirse, ¿no? Que 3 días después de su muerte, Jesús, lo que vamos a ver en el capítulo siguiente, vamos a ver que se levanta, ¿no? Victorioso sobre la muerte. Pero ahora está allí en la cruz, ¿no? Desangrándose, muriendo en esa muerte lenta, pagando el precio del perdón de todos los que fueran a creer, no solamente en ese tiempo, sino en todos los siglos, ¿no? Los siglos venideros. Trayendo salvación, ¿no? También con esto de las burlas, vemos algo que comentábamos hace unos días, que es el contraste que tenemos entre la naturaleza de Dios y la naturaleza del diablo. Porque estos que se están burlando de Jesús y los que lo habían llevado a la muerte, lo habían golpeado y escupido y todo eso, ¿cuál es la influencia que estaba gobernando sus vidas? ¿Quién es el que los estaba dirigiendo? El diablo. El diablo, ¿no? Claro. Fijaos que el diablo y los demonios, sus ángeles, pues eran seres creados por Dios, angelicales, que vivían en la presencia de Dios, ¿no? Dios los creó como seres buenos, pero con libertad, ¿no? Libre albedrío, como tenemos nosotros. Y ellos escogieron rebelarse contra Dios, independizarse, adelante.
y allí pues se corrompieron y se volvieron enemigos declarados de Dios, ¿no? Claro, desde entonces, esos seres angelicales que se volvieron demonios, liderados por Satanás, pues cuanto más se corrompieron, más se alejaban de Dios, más se corrompían, ¿no? Ahora, decimos que Dios es amor, ¿no? Esa es su naturaleza. Dios es amor. Entonces, vemos que Jesús, como representante máximo de Dios en la tierra, Jesús que es Dios mismo entre los hombres, ¿no? Pues él ¿a qué se dedicó? Se dedicó a ayudar a los necesitados, a rescatar las vidas, a sanar a los enfermos, y finalmente él va a dar su propia vida, ¿no? Para traer salvación. Esa es la naturaleza de Dios. Dios es amor. Y eso es precisamente lo que Él nos pide a sus discípulos, o nos manda, ¿no? El apóstol Juan escribió diciendo, si hemos conocido el amor en que Jesús entregó su vida por nosotros, nosotros también debemos entregar nuestras vidas unos por otros. Eso lo leemos en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16. Bien, pues esa es la naturaleza de Dios. Ahora, lo que vemos en estos dirigentes judíos, influenciados por Satanás, es la naturaleza del diablo, ¿no? Es que, como Jesús dijo, el diablo lo que quiere es destruir, ¿no? Entonces, la naturaleza de Satanás es hacer el mayor daño posible, todo el daño que pueda, ocasionar todo el sufrimiento que pueda, y encima cuando lo está haciendo y está haciendo sufrir a otros, reírse de eso, ¿no? Es como que él ahí encuentra su placer, en hacer sufrir a otros. Esa es la naturaleza opuesta a la de Dios, ¿no? Y eso es lo que vemos en esta gente gobernada por el diablo, que está, pues el diablo por medio de ellos, cebándose con Jesús, ¿no? Ocasionándole todo el dolor que él pueda. Claro, Dios, que es soberano, está utilizando eso para cumplir su plan, ¿no? Y de esa manera Jesús va a sacar el mayor bien de todos, que es la salvación de los que creamos, ¿no? Pero fijaos, aquí tenemos el contraste, ¿no? Así es el diablo y así es Dios. Dos naturalezas totalmente opuestas. Ahora, aquellos que hemos aceptado el gobierno de Dios sobre nuestras vidas, es decir, que estamos en su reino, pues somos transformados a su imagen, ¿no? Entonces su amor va creciendo en nosotros, o nosotros vamos creciendo en su amor, ¿no? Aquellos que rechazan el reino de Dios, que rechazan a Cristo, pues se van corrompiendo cada vez más y se van pareciendo cada vez más a quién, al diablo. Y ahí tenemos las dos realidades, ¿no? Al final, pues estaremos o en el reino de Dios por la eternidad o apartados de Dios por la eternidad, que es lo que llamamos el infierno, ¿no? Claro. Y aquí estamos en este mundo, es donde de alguna forma podríamos decir que elegimos, ¿no? Aquí es donde respondemos de una manera u otra a lo que Jesús ha hecho por nosotros. Bien, llegamos al versículo 33. ¿Qué nos dice? Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Recordábamos el día anterior que la hora sexta, traduciéndolo a nuestro horario, serían las 3. ¿Cómo? Las 12. Sería, a ver, si la hora primera eran las 6 de la mañana, entonces la hora sexta eran las 12, claro, exactamente.
Jesús fue crucificado a las 9, que era la hora tercera. A La hora- las 12. A ahora las se 12 está- él murió. No, a las 12 vino las tinieblas y 3 horas después, ¿no? A la hora novena, es cuando Jesús va a morir. O sea, Jesús estuvo en la cruz, ¿cuántas horas? Desde las 9, Sí. 6 horas, hasta las 3, ¿no? 6 horas. Lo cual era algo extraño, porque los crucificados, o sea, esa muerte solía durar más, a veces duraba hasta más de un día. Pero Jesús, recordamos que había pasado antes pues todo el azote romano, que muchos morían en el propio azote, ¿no? Quedaba desangrado, y toda la paliza que le metieron, o sea, ya había sufrido mucho antes, ¿no? Entonces llegó a la cruz ya muy, muy debilitado, ¿no? Ni siquiera él pudo llevar el madero, ¿no? Eso lo leímos también al principio de este pasaje. Se había desangrado también. Y al salir tanta sangre de su cuerpo queda débil. Claro, pierde la fuerza, ¿no? Bien, ¿qué pensáis que significa esto de que vino tinieblas? ¿Qué representan esas tinieblas? 3 horas de tinieblas, ¿no? Las últimas 3 horas de Jesús en la cruz fueron de tinieblas. Dice que Dios es la luz del mundo. Y Él es Dios. Y cuando Él murió, se oscureció el mundo. La luz se estaba apagando, ¿no? Sí. Esa es una frase que dijo Jesús. Eso lo leemos en Juan 8:12, es un buen versículo para memorizar. Jesús dijo, yo soy La luz del mundo. la luz del mundo. ¿Y os acordáis lo que él añadió a esa frase? Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene nunca estará en tinieblas. Algo así muy parecido dijo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿no? Dijo Jesús. ¿Lo tienes ahí, Jaime? ¿Quieres leerlo? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ajá. ¿Sí? No, está ahí. Y ahora la luz del mundo estaba muriendo, ¿no? Estaba dando su vida. ¿Qué más pueden significar esas tinieblas? ¿Creéis que puede haber sido como una confirmación de Dios para los que estaban allí presentes, de que lo que estaban haciendo al crucificar a Jesús era humanamente hablando, un grandísimo error, un grandísimo acto de injusticia? Claro. Humanamente hablando, ¿no? Porque Era algo que iban a ver todos. O sea, que él no estaba hablando. Pero eso, algo con lo que la gente lo podía relacionar. Algo está pasando aquí, no se iban a enterar. Fijaos que cuando Jesús ya ha muerto, la reacción del centurión, nos lo dice el versículo 39, ¿no? Es la de reconocer que Jesús era hijo de Dios, ¿no? Entonces, de alguna forma es como que Dios está mostrando, manifestando que Jesús era un hombre inocente, ¿no? Y que era su hijo. Y las tinieblas cubren la tierra. En la película de La Pasión de Mel Gibson, lo que se ven son nubarrones negros que vienen, ¿no? Como de tormenta, y cubren el cielo, ¿no? Y claro, eso trae cierta oscuridad. Incluso en la película pues empieza a llover, ¿no? Si la habéis visto, os acordaréis, ¿no? Espiritualmente también la oscuridad es como la maldad pura. Entonces podría significar también como que, de alguna forma, como que allí estaba Satanás, ¿no? Haciendo lo que él quería, ¿no? Gobernando, ¿no? Claro, por encima del gobierno de Satanás está el gobierno de Dios, y Dios estaba llevando a cabo su plan. Claro.
Todas las cosas malas se hacen en la oscuridad. A la noche salen a beber, a la noche salen a drogarse. Siempre en la oscuridad aprovecha el enemigo para usar a las personas. Siempre es en lo oculto, ¿no? Sí, ocultándose para... Cuando alguien hace algo malo, lo hace que nadie le vea, ¿no? Como en lo oculto, ¿no? Sí. En la oscuridad. Bien, pues así estuvo 3 horas y versículo 34, que sucede a la hora novena, a las 3 de la tarde. A la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces Jesús, antes de morir, él clama a gran voz de esta manera, ¿no? ¿Por qué sale esta frase de Jesús? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios no puede ver el pecado y él tenía todo el pecado del mundo sobre su cuerpo. Y Dios no se acerca al pecado porque es santo. Entonces se fue Dios de su lado. Hay un versículo muy interesante del apóstol Pablo en una de las cartas a los Corintios, donde él dice que en la cruz Jesús fue hecho pecado por nosotros. Lo cual es algo muy fuerte si lo pensamos, ¿no? Quizá deberíamos de entender ese versículo como que él fue hecho el culpable por nuestro pecado, ¿no? Sí. Pero la realidad que vemos ahí en la cruz es que de alguna forma él estaba cargando con nuestros pecados. Sí, tenía todo el pecado, la inmundicia del mundo. Claro. Él estaba ocupando nuestro lugar, el lugar del pecador. Siendo inocente, estaba ocupando el lugar del pecador, muriendo la muerte del culpable, del criminal, ¿no? Entonces, lo que estaba sucediendo también era un acto de juicio de parte de Dios en el que estaba descargando sobre Jesús el juicio destinado al pecador, a nosotros. Entonces, podríamos decir que, de alguna manera, Jesús estaba siendo el pecador, representando al pecador, condenado, que recibe el juicio de Dios. Claro, él estaba inmundo con toda la inmundicia de los pecadores. Él era inocente realmente, santo, ¿no? Jesús siempre fue santo, pero estaba recibiendo sobre sí toda la consecuencia por nuestro pecado, ¿no? Cargándolo sobre sus hombros, ahí en esa cruz. Sí, Tatiana. Yo aquí no comprendo en qué lugares se puede comprender. Si yo leyera yo sola todo eso, yo no veo de dónde sacar esa conclusión. Claro. Que Dios lo rechazó por el pecado y que estaba lleno de pecado. Sí, que Él ha tomado el pecado así, pero ¿de dónde ha salido? Claro. Eso se entiende cuanto más uno conoce del Nuevo Testamento, cuanto más uno conoce no solo del Evangelio, de la vida de Jesús, sino de las cartas de los apóstoles que escriben sobre la muerte de Jesús, cuál es el sentido que tiene, qué pasó allí. Cuanto más uno conoce, pues va viendo como el cuadro más completo, ¿no? De todo lo que estaba pasando. Esto de que Jesús cargaba con nuestros pecados en la cruz, pues lo leemos en las cartas de los apóstoles, ¿no? Sí, eso sí, claro. Yo lo asumo y comprendo perfectamente bien. Pero lo demás, que él estaba solo, abandonado por Dios, no sé cómo se puede hacer esa conclusión. Sí, eso es lo que estamos haciendo, es tratar de entender esta frase que sale de la boca de Jesús, ¿no? Sí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces nosotros nos preguntamos y decimos, ¿qué es lo que le llevó a Jesús a decir eso, ¿no? Y estamos intentando conectarlo con el sentido de su muerte en la cruz, ¿no? De qué es lo que él estaba haciendo allí.
simplemente estamos tratando de comprender, ¿no? Claro. Es que si él llevaba todo el pecado del mundo, era una persona inmunda, porque estaba con todo el pecado de todos los seres humanos. Por lo menos, claro, yo no sé si me atrevería a decir que era una persona inmunda, pero sí que estaba representando, ¿no?, al pecador, ¿no? Claro. Estaba representándonos Sí. a nosotros con toda nuestra inmundicia. Pero ¿qué es el pecado? El pecado es inmundicia. Y él tenía esos pecados sobre su cuerpo para poder vencer. Claro. Si Jesús nos representaba a nosotros como pecadores en esa cruz, entonces ese clamor que sale de su boca es nuestro clamor, ¿no? Es como, eso es lo que sale del pecador, ¿no? Porque Dios, en última instancia, no puede tener una buena relación con el pecador, a no ser que el pecador se arrepienta y, como por lo que Jesús ha hecho, crea para reconciliarse con Dios, ¿no? Pero claro, si Jesús nos estaba representando allí, pues esta expresión suya es como, sería la que saldría de nosotros, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que quizás también porque le dejaba morir de una manera tan cruel. Claro. Aunque Jesús sabía que iba a pasar por eso, porque Él lo anunció varias veces a sus discípulos, que iba a morir y además en la cruz. Claro, para eso vino. Claro. Para vencer el pecado. Claro. Él puede decir eso con todo con todo su ser, porque era un dolor insoportable. Como sí, otra. Su lado humano. Claro, en su humanidad. Él sentía dolor porque tenía también carne, hueso, y le dolía todo lo que le había pegado. Claro. Y ya estar en la cruz con los brazos abiertos, porque cuando uno siente dolor o algo se puede abrazar, pero él tenía los brazos abiertos, no podía ni siquiera abrazarse. ¿Qué otras? Sí. O sea, si hablamos de la parte del sentimiento, Jesús cargaba, digamos, con todos los pecados y su sentimiento estaba muy triste, muy... Por eso él decía, me has abandonado. O sea, su sentimiento en ese momento es como que, ya de tanto dolor, pero no solo el dolor carnal, sino espiritual que él tenía. O sea, que no solo estaba quebrantado físicamente, sino también emocionalmente. Claro, eso es un buen punto. Una enseñanza que sacamos de aquí también es que podemos ver que Jesús, claro, Él se identifica con nosotros al máximo y como tal, Él nos entiende, ¿no? Porque todo lo que Él expresa son situaciones por las que nosotros pasamos como seres humanos, ¿no? Nosotros también podemos sentirnos abandonados, ¿no?, por seres queridos, también abandonados por Dios. Podemos sentir así a veces, ¿no? Hay personas que se sienten tan culpables por lo que han hecho y se desesperan, ¿no?, y sienten que ya no tienen el perdón de Dios, que están totalmente apartadas de Él, ¿no? Entonces, todos esos sentimientos podemos encontrarlos en Jesús, ¿no? Es como que Él se identificó con nosotros al máximo. El autor de Hebreos dice que por lo que Él padeció, Él puede entendernos, ¿no? Y como tal, nosotros podemos acudir a Él con confianza, porque sabemos que Él nos entiende. Él entiende porque pasó por todo lo que pasa en su mundo. Despreciado, humillado, todas las cosas que ha sufrido Él, cansancio, hambre. Entonces por eso Él entiende a las personas. Sí, Bien,
¿Qué otras frases dijo Jesús ahí en la cruz, en esas últimas horas de su vida en ese cuerpo? Acabamos de comentar la del versículo 34, ¿no? Cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Antes de pasar a las otras frases, quizá sería bueno hacer un pequeño comentario del versículo siguiente, el 35, porque, fijaos, nos dice que algunos de los que escucharon a Jesús decir eso, Jesús lo dijo a gran voz, dijeron, está llamando a Elías, ¿no? Y claro, uno lee esto y dice, oye, ¿qué conexión hay entre Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Elías, ¿no? Claro, en realidad, cuando vemos la palabra Eloi, ¿no? Pues se ve el parecido, ¿no? Con Elías. Pero la palabra Elías significa Jehová, ¿no? O Yahvé es Dios, ¿no? Es una palabra compuesta que significa eso. Entonces, en el nombre de Elías está la palabra Dios. Entonces, claro, es parecido, ¿no? Cuando escucharon eso a Jesús, pues algunos lo habrán entendido por ahí, ¿no? Mira, llama a Elías y sigan con la burla, ¿no? A ver si viene a librarle. Bien, pero volvemos a la pregunta que hacía. ¿Qué otras frases, ¿no? Aunque no aparecen aquí en Marcos, pero sí en los otros evangelios, vemos que Jesús también clamó otras cosas estando allí en sus últimas horas, en la cruz? ¿Qué otras cosas dijo Jesús? ¿Os acordáis de alguna otra frase suya? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muy bien, esa es una de sus frases cuando él estaba siendo crucificado. Él gritó así, ¿no? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo cual está muy vinculado al, como decíamos, ¿no? Al sentido de lo que Jesús estaba haciendo, ¿no? Él estaba muriendo para que nosotros fuésemos perdonados. No había nada fuera de esa situación. Y él, en lugar de llenarse de odio y rabia por sus verdugos y por los que se burlaban de él y le estaban ocasionando ese dolor, lo que vemos es que de su boca sale perdón. Era el acto que estaba haciendo, claro. Lo cual también es una gran enseñanza para nosotros, porque cuando otros nos hacen daño, es fácil pues llenarnos de, por ese dolor, llenarnos de rabia, de enojo, incluso hasta de odio, ¿no? De deseos de venganza, querer hacer daño a la persona que nos está haciendo daño, ¿no? Eso es muy natural del ser humano. Y en Jesús vemos, como decíamos antes, ¿no? Su naturaleza es la del amor. Y vemos que el amor estaba siendo desangrado y lo que sale de su boca era amor. Es como, se ha puesto alguna vez esta ilustración de una flor preciosa que es pisoteada y al serlo pues desprende el perfume, ¿no? de la flor, ¿no? Esa es la imagen que representa lo que Jesús estaba haciendo aquí, ¿no? Fijaos que cuando somos apretados por las circunstancias, por otras personas, cuando nos oprimen, sale lo que hay dentro de nosotros. Como un tubo de pasta de dientes, si queremos saber de qué color es o cómo es, tenemos que apretarla, ¿no? Sale lo que hay dentro, ¿no? Bueno o malo sale. Claro, bueno o malo sale. Eso pasa con nosotros, ¿no? Cuando las circunstancias nos oprimen, cuando otras personas nos ocasionan dolor, pues sale lo que hay dentro de nosotros, sea bueno o sea malo. ¿Y qué salió de Jesús? Padre, perdónalos. Interceder por aquellos que le habían llevado a la cruz, que le habían golpeado, que le habían escupido,
que le habían humillado, que se estaban burlando de él, ¿no? Jesús intercede por ellos y pide su perdón. Es un Dios de amor. Dios de amor. Qué gran lección para nosotros, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta que Jesús es nuestro ejemplo y que si nos llamamos cristianos estamos diciendo que somos discípulos de Jesús. Y el discípulo es aquel que observa y aprende, ¿no? Entonces estamos observando a Jesús al leer sobre su vida para que aprendamos de él y eso nos transforme, ¿no? Eso transforme nuestra conducta, nuestra vida, nuestro corazón. Entonces aquí tenemos su enseñanza para nosotros. A veces incluso, fijaos que es muy propio cuando nos sentimos atacados, ponernos a la defensiva, ¿no? Son reacciones muy naturales, ¿no? Si no es por criticar a nadie, ¿no? Nos atacan o nos sentimos atacados, porque a veces ni siquiera es un ataque, nos sentimos atacados y nos ponemos a la defensiva. Y ya pues decimos también como contraatacamos, ¿no? Esto pasa a veces en la ONG, ¿no? Sí. Es importante de reconocerlo. Entonces, aquí también pues tenemos esa enseñanza de Jesús para nosotros hoy, ¿no? Aquí en la ONG, como voluntarios, estamos conviviendo, ¿no? Pues que podamos aprender de Jesús a amarnos hasta ese punto, ¿no? Recordemos que Jesús dijo esas palabras de al que te hiera en una mejilla, ponle también la otra. Y dijo, amad a vuestros enemigos. Al que te maldiga, al que te hable mal, responde tú bendiciéndole, hablándole bien, ¿no? Al que te persiga, ora por él, ¿no? O sea, es como devolver bien por mal, ¿no? Entonces, como discípulos de Jesús, que podamos aprender eso también en la convivencia, en la ONG, ¿no? Entre nosotros, o con personas que vienen de fuera, que pueden venir mal, ¿no? Si nos sentimos maltratados por nuestros propios hermanos o por los que vienen de fuera, que podamos aprender de Jesús a responder con bien, ¿no? Si nos tratan mal, que podamos aprender a responder con amabilidad, ¿no? Que eso es lo que podemos observar en Jesús, ¿no? Como discípulos suyos, que podamos imitar su ejemplo de esta manera también, ¿no? Bien, ¿qué otra frase, quién más se acuerda? ¿Alguna otra frase que dijo Jesús en esas horas finales? Cuando perdonó al otro, no que hoy no estarás conmigo en el paraíso. Sí, esta, que lo leímos aquí en Marcos también. Sí. Hoy, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Al otro crucificado que se mostró arrepentimiento y pidió misericordia de Jesús cuando volviese para reinar, Jesús le prometió, allí en ese momento le prometió la vida eterna. Ajá. O sea que viendo estas últimas frases de Jesús, allí muriendo, la que acabamos de comentar es que él pedía el perdón, ¿no?, de los que le estaban allí crucificando, y la que nos recuerda Jaime es que vemos que de su boca sale vida eterna, ¿no? De nuevo el sentido de lo que él estaba haciendo, ¿no? Vida eterna para este que en sus últimas horas, ¿no?, pidió misericordia de Jesús. Fijaos, hasta el último momento aquí en la tierra hay esperanza. Puede ser la peor persona de todas, puede ser alguien que haya cometido pecados horribles, pero hasta el último minuto hay esperanza. ¿De qué manera? Pues si uno se arrepiente y pide el perdón de Dios. Si uno clama a Jesús pidiendo misericordia, aunque sea en su último minuto de vida, hay esperanza. Reconoce que hay un Salvador a quien se le pide perdón. Claro. Lo que nos ayuda y nos perdona, declarando con nuestra boca. Claro. Y eso lo vemos en esa frase de Jesús, ¿no? Bien, ¿qué más? ¿Qué otra frase? En tus manos
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Muy bien, ¿dónde está esa frase? Está en Lucas, en la 46. Lucas, versículo 46, capítulo 23, 46. Esa en realidad fue su última frase de todas. Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu. Fijaos qué interesante, porque hemos comentado hace un momento que él exclamó, Dios mío, fijaos, ya ni siquiera lo llamó Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero su última frase de todas fue una declaración de confianza, ¿no? Llamando a Dios, que acababa de exclamar de esa manera, ¿por qué me has desamparado? Diciéndole, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así murió Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo cual nos demuestra que él hasta el último momento, hasta el final, confió en su Padre. Murió confiando en su Padre. Consciente de que estaba cumpliendo con el plan. O sea, en ningún momento insultó a Dios ni tampoco hizo nada de lo que podríamos llegar a hacer nosotros, de decir, ¿por qué tengo que pasar por esto? Ni nada de eso. Claro, otra gran enseñanza para nosotros, ¿no? Claro, así es, ¿no? Fijaos que la muerte, podríamos decir que es la prueba final de todos nosotros, la muerte. Seguramente la prueba más dura, ¿no? Morir, cuando encaremos ese momento final de nuestra vida aquí en la tierra, en este cuerpo, pues es como la última prueba de todas. Muchos, por temor a la muerte, pues han negado a Jesús, ¿no? Por la persecución, o han hecho cosas de las que luego se han arrepentido, ¿no? Por temor a la muerte. Como que nuestro cuerpo no quiere morir. Dios nos hizo para vivir, pero el pecado es lo que ha traído la muerte. Y esa prueba final, pues nos llegará a todos, ¿no? Todos, tarde o temprano, a no ser que vivamos en esa hora final en la que Jesús venga para llevarnos de este mundo, ¿no? Cuando Él vaya a regresar, ¿no? Pero a no ser que nos toque vivir eso, pues todos encararemos la muerte tarde o temprano, ¿no? Y esa es la prueba final. Y Jesús también en ese momento pues se muestra como nuestro ejemplo, ¿no? Cómo Él encaró en la muerte con confianza en el Padre, ¿no? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y así murió. Previo a esa frase dijo consumado es. Consumado es. ¿Qué significa consumado es? Significa totalmente pagado. La palabra que se usa es una palabra griega que significa totalmente pagado, tetelestai. Totalmente pagado. Eso es lo que dijo Jesús ahí antes. ¿Y por qué diría eso? Totalmente pagado. Claro, porque Él estaba pagando con su propio cuerpo. O sea, mientras yo escuchaba todo lo que hablábamos, pensar que Él dijo estas frases, pero su cuerpo estaba agonizando de dolor, derramándose gota a gota su sangre, sufriendo dolores increíbles. O sea, que cualquiera de nosotros estaríamos todo el tiempo quejándonos de cualquier dolor, pero Jesús estaba ahí, estuvo tantas horas en la cruz, ¿no? 6 horas de dolor, pero en ese dolor su última frase antes de morir fue esta, ¿no? Consumado es, totalmente pagado. Era como una expresión pública de que Él estaba muriendo como el Cordero de Dios, por nuestro pecado, por nuestras faltas, nuestros errores. Cuando nosotros vemos a Jesús ahí muriendo, lo que vemos es a alguien que nos deja el ejemplo de que realmente pagó con su vida por nosotros. O sea, hizo algo incomparable que ningún
ningún otro Dios, entre comillas, podría parecerse. O sea, el mundo sigue muchos ídolos de diferentes maneras, pero ninguno de esos ídolos o dioses dio su vida como Jesús. O sea, de esta forma, tan dolorosa, tan dramática, tan humilde, tan entrega total. Entonces, bueno, es incomparable lo que hizo Jesús. Entonces él ahí dice, bueno, todo esto que yo estoy haciendo está sirviendo como pago por algo. ¿Qué es el pago? Bueno, nuestro pecado, nuestra falta. Y yo, para redondear, lo que quería agregaría es que nuestra salvación es producto de eso. No de nuestras buenas obras, sí, las recompensas que vamos a tener en la vida eterna son producto de lo que hacemos, pero la salvación es pura y exclusivamente gracias a esto que hizo Jesús. O sea, nosotros no hacemos nada para salvarnos, solamente creer. Y entonces eso tiene que ser un motivo de esperanza también para nosotros siempre, porque el hecho de saber que Jesús pagó por nosotros es, como vos decías, que nos tiene que inspirar a que hasta el último momento de nuestra vida siempre tengamos esperanza de que la salvación viene de Él, no de lo bueno que podemos ser en este mundo. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero la salvación es un regalo que viene solo por creer en Jesús, en esto que Él hizo en la cruz. Entonces, consumado es eso. Y para agregar lo último, que esa palabra se usaba en aquel entonces cuando alguien tenía una deuda. Esa deuda era una persona que era metida presa en la cárcel por una deuda, gran deuda, y entonces ahí estaba una hoja en su celda con todas las cosas que debía, y a medida que iba pagando, o la familia o alguno que era vendido como esclavo o alguna propiedad que se vendía, cada una de esas deudas eran canceladas. Y entonces cuando era totalmente cancelado todo lo que debía en esa hojita, venía el hombre que lo liberaba de la cárcel y ponía abajo esa palabra de telestai, en griego, totalmente pagado. Y entonces es la figura de lo que hizo Jesús con nosotros, ¿no? Él terminó pagando en la cruz por todos nosotros. Amén. Qué bueno, Perdón, sí, qué bueno, muy bien, buena aportación, sí. Como deuda saldada, ¿no? Una deuda saldada. Qué importante también, como decías, ¿no? Recordar que la salvación que Dios nos ofrece es por gracia. Es por gracia. No somos nosotros los que con nuestras propias acciones, nuestra propia bondad, nuestra propia piedad, por lo bien que hagamos aquí en este mundo, nos ganamos la vida eterna o el cielo, ni siquiera el perdón de Dios, ¿no? Sino que es por lo que Jesús ha hecho. Muy importante de entenderlo, ¿no? Es que Jesús pagó. Entonces, ¿cómo debemos responder? Creyendo. Creyendo con arrepentimiento en nuestro corazón, ¿no? Es decir, dispuestos a empezar una nueva vida con Jesús como nuestro Señor, ¿no? A eso le llamamos la conversión. El apóstol Pablo escribió así, diciendo, por gracia sois salvos por medio de la fe. No por obras para que nadie presuma, para que nadie se gloríe, ¿no? Es que a Dios solo se puede acudir en humildad. Recibimos la salvación cuando acudimos en humildad a Cristo creyendo. Si uno acude con algo de lo que presumir, no va a recibir de Dios. Si uno se cree que Él se lo ha ganado, ¿no? Pues está lo más lejos que pueda estar del favor de Dios, ¿no?
pero Dios lo ofrece gratuitamente. Por amor, por lo que Jesús hizo por nosotros. Bien, pues vamos a terminar aquí. Realmente ya no queda casi no queda mucho ya por comentar del capítulo, ¿no? Pues tenemos la reacción del centurión. Marco menciona a algunos de los que están allí observando, de los que sí que eran discípulos de Jesús. Menciona ya algunas mujeres. Y ya el último pasaje de este capítulo es la sepultura. Si queréis, mañana terminamos brevemente de comentar los versículos que nos han faltado y tenemos el día de repaso, ¿no? Entonces, todo el que quiera mañana comentar algo del capítulo, si queréis lo repaséis en casa, y cualquier versículo que os llame la atención, algo que queráis destacar, pues mañana pasamos la voz para hacerlo. Bien.